¿Quién le robó a una mujer la costumbre de despertar con el sol y el olor de paja fresca? En la granja de Elena, el amanecer siempre llegó con un silencio que sabía a memoria y a café fuerte, pero aquella mañana el silencio tenía otra textura. Un hilo de hierro que raspaba la piel del campo, un latido extraño bajo la tierra, la sensación de que algo vivo y herido respiraba dentro de la sombra del establo. Elena lo olió antes de verlo. El olor a metal viejo, a sudor, a cuero mal curado y a lluvia vieja, y ese olor traía consigo preguntas que no le permitía responder la soledad de sus manos. El primer sonido fue un relincho, bajo y rasgado, como si el aire mismo se partiera en dos. Luego, un golpe seco contra la puerta del corral. Elena dejó la taza sobre la mesa con la mano que aún le temblaba a veces, la misma que había enseñado a sostener mapas y a apuntar lejos. Caminó descalza por la tierra fría, notando cómo las uñas de sus pies recogían polvo y recuerdos. Cuando abrió la puerta, lo que vio le clavó la respiración en la garganta. Un mustang oscuro, las costillas marcadas como signos en una carta vieja, un abrigo de lodo reseco, y atado, con una cadena que mordía la carne del cuello, un pequeño hombre que miraba con odio pero sobre todo con miedo. Su nombre, porque la violencia siempre trae nombres, estaba escrito en su boca. Rico. Elena tenía manos de veterana. Habían aprendido a cerrar heridas que no se veían en mapas, a coser silencios con palabras pequeñas, a cargar a desconocidos hasta que el mundo decidiera soltarles de nuevo, a volver siempre a la misma rutina, aunque los sueños hubieran decidido mudarse a otra ciudad. La granja era su refugio y su acusación. Ella la escogió después del último despliegue, cuando las sirenas dejaron de prometer heroísmo y comenzaron a sonar como advertencias. Compró el terreno con el dinero de algo que nadie le preguntó, una pensión, 2 medallas y un billete que decía que la guerra había terminado. Aquí plantó maíz y memoria, huéspedes de una casa modesta, una vieja colcha de retazos que guardaba cartas dobladas en un frasco de vidrio. Cada carta, una promesa que se perdió en algún lugar entre la cocina y la frontera, y una soledad que había aprendido a nombrar por su nombre. El Mustang apareció una tarde de verano, meses antes del incidente. Lo encontró en la cuneta, con el costado marcado por cicatrices recientes y un ojo que brillaba como si hubiera visto lo peor y decidido seguir adelante. Elena lo vio, se acercó en silencio, y el caballo la dejó. No con confianza total, ese lujo hay que ganárselo. Con tolerancia, con cautela. Ella lo llevó al granero. Le limpió las heridas con la calma de quien sabe que los cuerpos también tienen memoria, y le ofreció heno, luego una manzana robada en la cocina. Le puso una manta vieja, una silla de madera en la que ella se sentaba horas a observarlo. Cómo movía las orejas, cómo cribaba el viento con las fosas nasales, cómo su cola contaba miedo y voluntad en ese lenguaje que solo conocen los animales y los que han aprendido a escucharlos. Lo llamó Fénix, porque ella creía en las cosas que se levantan aunque el fuego te haya quedado dentro. Fénix respondía a gestos, a miradas largas, a silencios respetuosos, pero también tenía algo atado a la piel. Un trozo de cuerda quemada, una anilla de metal con un número que apenas se distinguía. Allí, en esa placa oxidada, había un enigma que Elena guardó como quien guarda una cicatriz propia. No preguntar por dolor, no lo borra. Fénix se iba acercando. Elena lo alimentaba con paciencia y conversaciones bajas, contándole de noches en las que la luna no cabía en los mapas, de un sobrino que vive en la ciudad, de una hermana que le escribe raras veces. Fénix la escuchaba con los ojos grandes. Su aliento era un viento que traía recuerdos. Los vecinos murmuraban. Caballo bravo, decían unos. Te traerá problemas, susurraban otros. Pero ella no escuchaba los rumores. Escuchaba el latido del animal cuando se echaba a su lado como si fuera un reloj
que marcara la hora de volver a creer. La granja, sin embargo, no era un oasis sin sombras. Alrededor tierras cambiaban de manos. La carretera había abierto apetitos donde antes solo había praderas. Hombres como Rico empezaron a moverse con el cinismo de quien cree que la amenaza tiene nombre y apellido. Rico era conocido. Pequeño, ruidoso, con una billetera que sonreía poco y con amigos que preferían las noches cortas y las decisiones rápidas. Hacía tiempo que rondaba la propiedad de Elena con el celo de quien marca territorio. Miradas en la verja, comentarios sobre cómo alguien como ella no vende y se va a un sitio con comodidades, y pasos que olían a promesas rotas. Pero el que fuera conocido no significa que fuera predecible. Rico apareció una madrugada con la arrogancia de quien se cree dueño del valor ajeno. Tuvo la imprudencia de entrar cuando el granero aún olía a paja y pan recién hecho. El Mustang gruñó, le mostró los dientes, le enseñó el poder de un animal que no conoce servidumbre completa. Rico se enojó. No toleraba que un caballo marcara límites a su altanería. Allí comenzó todo. Un cruce de voluntades donde lo que estaba en juego no era solo la tierra, sino la dignidad de alguien que había aprendido a ser invisible para los que prefieren no ver. El primer choque no fue físico, fue una serie de miradas. Rico se plantó en la entrada del corral con la risa fácil de quien no piensa pagar por nada. Habló de leyes, de papeles que decían que el terreno impedía resistencia, de vecinos que preferían no meterse. Elena lo miró a los ojos. Había en su mirada la paciencia de quien conoce mapas y la dureza de quien ha perdido y ha vuelto a aprender a sostenerse. No habló de su servicio, no invocó el ruido de las sirenas. Dijo solamente, «Este lugar se riega con lo que guardo aquí». Rico rió. «¿Y qué guardas?», preguntó papada temblando. Elena contestó con un gesto hacia el Mustang, «Más de lo que crees». Rico volvió días después con la intención de ahogar la suerte con intimidación. Vino con un cuaderno, con números, con gente que piensa que todo se arregla con amenazas y con la paciencia de quien ha ganado con esa táctica antes. Trajo a 2 muchachos que parecían sombras largas. Cortaron parte de la cerca. Dejaron una nota. «Vende o te vamos a vaciar la granja». Elena quemó la nota en el pozo y guardó las cenizas en el frasco de vidrio junto a las cartas. Eso fue un acto pequeño pero simbólico. Guardar la amenaza dentro de la misma botella donde duermen las promesas. Fénix la observó, orejas hacia adelante, los ojos brillantes de alerta. Algo dentro del caballo latió con un pulso más rápido. Elena notó que en las noches el animal despertaba sobresaltado, como si oyera voces que sus paredes no tenían. La tensión escaló. Rico no entendía los silencios. Fue subiendo la apuesta. Dejó perros sueltos cerca del corral. Rompió una bomba de agua la madrugada en que Elena menos se lo esperaba, y una mañana quemó parte de la maleza a propósito, dejando marcas de un incendio controlado. Elena arreglaba, limpiaba, curaba. Fénix, entretanto, empezó a mostrar una extraña fijación con una vieja caja de herramientas que Elena había heredado de su padre. La olfateaba. La pegaba con el hocico, se ponía nervioso si alguien la tocaba. En esa caja, Elena había guardado no solo herramientas, sino también una carta amarilla doblada desde hace años. La carta de alguien que no volvió de la frontera, y una pequeña medalla que aún brillaba bajo el polvo. Ella no había contado a nadie la relación entre esa caja y su servicio. Cada tanto la abría y repasaba con la yema de los dedos las letras gastadas, como si desenredar tinta no fuera a reavivar dolor. Una noche, un relincho agudo la despertó. El corral temblaba. Saltó y corrió con la bata vuelta al revés. El viento traía olor a humo y a metal. Vio la puerta del establo abierta y la sombra de alguien que huía. Corría con la torpeza de quien tiene prisa y miedo juntos. Elena gritó, no solo por lo que se iba, sino por lo que se quedaba. Una huella de bota con barro que conducía hacia la vieja carretera y, pegada a la valla,
Una marca de mordida reciente en la cuerda con la que ataron a Fénix tiempo atrás. La cuerda estaba nueva. ¿Quién había querido atar de nuevo al caballo? ¿Para qué? Elena recogió un trozo de tela azul que quedó en el suelo. Un hilo de una camisa, quizás. Lo guardó en su bolsillo, sintiendo que la granja ya no era solo su casa. Era un tablero donde se movían piezas que ella apenas empezaba a comprender. Al mirar de nuevo al corral, encontró algo que no esperaba. Una placa de metal colgando del cuello de Fénix, limpia como si alguien la hubiera limpiado con esmero. En ella, un nombre y un número apenas visibles le helaron la sangre, y no por la identidad del caballo, sino por lo que ese número significaba en la historia que Elena creía enterrada. ¿Quién había vuelto a tocar esa placa? ¿Y por qué la placa llevada al cuello del Mustang parecía destinada a sembrar recuerdos que ella había decidido olvidar? Elena no respondió con violencia. Respondió con decisión. Empezó a patrullar la noche, a comprobar las cerraduras, a volver a reparar la bomba de agua con manos que se habían curtido 100 veces. Invitó a un vecino a pasar la tarde en la cocina. Compartió café y habló de cosechas, no de amenazas, pero la sensación de estar rodeada por ojos que la medían crecía. Llegó una carta sin remitente. Estamos cerca, no firmada. Elena la dejó encima del frasco de vidrio donde guardaba las cartas que nunca enviaría. Fénix gruñó y se acercó a la mesa, apoyando su cuello inmenso cerca de la mano de Elena, como quien ofrece consuelo con la fuerza de un caballo. En ese tiempo Elena encontró una pista más. Una foto arrugada bajo la paja del establo tomada hace años. En la foto, un grupo de hombres y mujeres con uniformes, risas que congelaban en celuloide, y en una esquina, alguien que miraba a la cámara con una sonrisa torcida. Rico. No había espacio para dudas. Allí su cara era más joven pero reconocible, que hacía Rico en una imagen que parecía pertenecer a otro mundo. Elena guardó la foto en la caja de herramientas entre la medalla y la carta amarilla. Cerró la caja con más cuidado que con su propio corazón. Si la vida le había enseñado algo era a no suponer coincidencias donde la historia guarda patrones. Rico se volvió más peligroso. Una tarde rompió la valla y dejó un cerdo muerto en la entrada. Una provocación que olía a ritual de desprecio. Elena sintió el peso de cada humillación acumulada. Fue entonces cuando el Mustang empezó a acercarse más a ella, no por obediencia, sino por reconocimiento. Pequeñas acciones como dejarse tocar la frente, apoyando la cabeza sobre su hombro con una confianza que no había mostrado antes. Elena, frente a él, comprendió algo elemental. Algunos animales te leen de otra manera. No necesitaban leyes. Tenían instinto. Fénix parecía saber en la profundidad de su mirada que algo de su pasado y del de Elena estaba enredado con los pasos de Rico. Una noche, cuando Elena volvió del pueblo con medicinas y pan, encontró la puerta de su casa entreabierta. Dentro, el frasco de vidrio con las cartas estaba en el suelo, las cartas esparcidas, y la carta amarilla, la que guardaba secretos que preferían no salir a la luz, había desaparecido. Sobre la mesa quedaba un rastro de polvo fino, y en ese polvo, una huella, no de bota, sino de herradura, pequeña y limpia. ¿Quién había preferido no robar solo objetos, sino quitar palabras? ¿Y por qué la huella de herradura parecía señalar, como una flecha, algo que aún no podía ver? Con la carta perdida, la historia cambió de ritmo. Elena no podía ya responder con paciencia. La pregunta se volvió urgente. Quiso ir a la policía, but the local officers shrugged their shoulders. Too much paperwork, too few proofs. Rico, viendo la inacción, subió la apuesta. Llamó por teléfono a la hija de Elena. Soltó rumores y una tarde, con el descaro de quien cree que la moral es negociable, golpeó la ventana de su cocina y dejó un sobre con una foto. Fénix, de pie frente al establo. Pero alguien había pasado una línea roja en esa foto con tinta roja. Elena sintió que el mundo se contraía.
Sentía en la piel la cercanía de algo que no era solo vandalismo, era una advertencia. Esa misma noche, al volver al corral, encontró a Fénix inquieto, mirando hacia la loma de la granja. Allí, entre sombras, se distinguía una figura que llevaba una máscara de tela. Elena no alcanzó a distinguir más antes de que la figura desapareciera colina abajo, pero algo quedó en el barro. Restos de una cuerda quemada y una pequeña placa metálica, idéntica a la que colgaba ahora del cuello del Mustang, pero con un número diferente. Elena la recogió con manos que temblaban por razones que no eran solo el miedo. ¿Quién tejía esta red de números y placas alrededor de su vida? ¿Y por qué cada hallazgo parecía acercarla más a un pasado que ella no recordaba del todo? La tarde en que todo cambió comenzó con un grito que partió el aire como una leña vieja. Rico había vuelto, esta vez con decisión inusitada. No vino a amenazar con notas ni humillaciones simbólicas. Vino a atacar. Con un grupo reducido, irrumpió en la granja justo cuando Elena se acercaba al corral con una manta para cubrir a Fénix. Hubo golpes, empujones, una mesa rota, y luego la violencia directa, un puñetazo que hizo que Elena cayera contra la tierra. Fénix, desesperado, relinchó con la furia de quien siente al amigo herido. En medio del caos, un hombre se acercó a Elena con intención clara. Ella cerró los ojos, sintiendo el mundo comprimirse en un segundo. Y entonces pasó algo que ningún guión había previsto. El Mustang, que hasta entonces había mostrado miedo más que coraje, se lanzó hacia Rico con una velocidad que desmentía su tamaño. Hincó las patas delanteras, le marcó el pecho con el peso entero de su cuerpo, y en la caída, entre el polvo, algo salió del bolsillo de Rico. Una carta doblada que cayó al suelo y se abrió con la imprudencia de la verdad. Elena, aún doblada, vio las letras, vio el viejo membrete de una unidad militar que le era horriblemente familiar. Vio su propio nombre escrito en tinta de máquina en una letra que no había visto en décadas. Vio la palabra que todo esto ataba junto: traidor. Y más abajo, la firma. Un nombre que la congeló porque lo había oído una vez, en una radio, en una despedida que creyó cerrada. Allí, en el polvo, la carta mostró algo que cambió la dirección de la historia. Rico no era un simple extorsionador. Había sido, de alguna manera, parte de algo que involucraba a Elena y a Fénix. Sus dedos se cerraron alrededor del borde de la hoja, y mientras la lluvia, que no estaba prevista, empezaba a caer, Fénix clavó las orejas hacia una sombra que se acercaba por la loma. Una camioneta, luces bajas y dentro, figuras que hablaban en susurros que Elena no comprendía aún. En el barro, junto a la carta abierta, Elena encontró una placa más, la misma que llevaba Fénix, pero con un nombre que la dejó sin aliento. No el nombre del caballo, sino el suyo propio, y en el reverso, una fecha que coincidía con un día que ella había jurado olvidar. Al alzar la vista vio a Rico incorporarse, sonriendo con la calma de quien cree haber ganado ya, pero detrás de él, a la luz que parpadeaba de los faros, distinguió a una figura con la placa de una unidad que ella creía disuelta. El mundo en ese instante cambió de lugar. Elena comprendió que lo que estaba en juego no era solo la granja, ni siquiera la paz que había intentado comprar con su silencio. Era una verdad enterrada que ahora respiraba, decidida a salir. El mundo se comprimió en la línea de barro que había detrás de la camioneta. Las luces de los faros cortaban la lluvia como cuchillos, y el ruido de la tormenta fue un telón que permitió que se oyera todo con una claridad brutal. Pasos apresurados, resoplidos de caballos y la voz de Rico, corta y afilada, que pedía cuentas con la confianza de quien cree tener la verdad en los bolsillos. Elena, arrodillada junto a la carta que había caído, sintió cómo el pasado y el presente se tocaban en un punto demasiado pequeño para respirar. La tinta de la hoja acusadora aún brillaba húmeda. Traidor, decía la palabra con su filo antiguo. No hubo tiempo para más dudas. Una figura alta,
Con la placa medio visible bajo la chaqueta mojada, bajó de la camioneta y caminó con paso de juez. Elena reconoció la forma de la placa inmediatamente. El logo de una unidad que supo jurar proteger, la misma que había dejado un hueco en su vida cuando tomó la decisión que la había separado de su hogar. Ese hueco ahora tenía nombres y consecuencias. Detrás de la figura, hombres que no hablaban sino que cumplían órdenes. Detrás de Rico, la sonrisa que se confunde con el veneno. Fénix no se quedó a mirar. Antes había sido un animal que dolía en las líneas de su costado. En ese instante fue un cuerpo que supo que proteger. No fue heroísmo teatral. Fue la lógica de un ser que convierte el miedo en decisión. Sus cascos rompieron el barro. El Mustang clavó el pecho contra el costado de la camioneta, haciendo temblar las luces. Se acercó a la figura de la placa con el oído en alto, olfateando la historia como quien busca heridas en la piel humana. Cuando uno de los hombres alzó la mano para empujar a Elena, Fénix lanzó un relincho que no era solo sonido. Era un aviso. El caballo colocó su cuerpo entre Elena y los atacantes. Las orejas punteadas, la cola tensada, la respiración pesada que golpeaba el aire. Había en su gesto una decisión tan clara como antigua. Proteger a quien le dio cobijo. Rico rió, despeinando la lluvia con la impotencia de quien necesita humillar. Dio un paso hacia Elena con intención clara. Entonces Elena hizo algo que la sorprendió a ella misma. Se levantó con la lentitud de quien mide cada movimiento, y con voz que no buscaba fuerza sino verdad, leyó en voz alta la carta que ya no quería leer. Las palabras cayeron como piedras y en esa caída revelaron otra cosa. La carta no era únicamente una acusación. Entre las líneas, la caligrafía escondía un aviso, una referencia, una dirección. Palabras cortadas por el tiempo pero suficientes para señalar un lugar. Un almacén en las afueras donde se guardaban registros. Documentos que alguien había querido enterrar. Rico palideció de una manera que solo la verdad puede provocar. No fue la carta la que lo puso contra las cuerdas. Fue la medalla dentro de la caja de herramientas que Elena sostuvo ahora en alto. La abrió con dedos duros. La medalla brilló bajo la lluvia. En el reverso, un número coincidía con la placa del hombre que hablaba poco. No era coincidencia. No lo era. Elena comprendió en una claridad que quemaba que su expulsión, ese nombre de traidor clavado en una hoja, había sido la preparación de otros para tomar lo que no pertenecía a ellos. Tierras, pruebas, lealtades. Rico y los suyos no eran simples matones. Eran gestores de un olvido armado. La tensión se rompió como una cuerda cuando Fénix, con un movimiento de pura fuerza, embistió la pierna de la camioneta. El impacto desestabilizó a uno de los hombres y, en la confusión, la caja negra del tablero quedó abierta. Documentos volaron como hojas en la tormenta. Elena, con una rapidez que delataba entrenamiento, recogió varios papeles y los sostuvo contra el pecho hasta que la lluvia casi los borró de tinta. Eran listas, nombres, fechas, registros que demostraban pagos, transferencias y órdenes firmadas que apuntaban directamente a empresas y personas vinculadas a la camioneta. En una de las hojas la rúbrica de Rico aparecía con la furia de una confesión. Un grito, no el de la tormenta sino uno humano, arrancó la calma. Uno de los acompañantes intentó alejar a Fénix con un garrote. El caballo reaccionó con exactitud. No atacó por venganza sino por defensa. Dio un salto lateral. Palancas de su cuerpo tirando contra las botas del hombre. Aquello desestabilizó a la fila humana. Elena vio en esa reacción la verdad más cruda. No era ella la que debía demostrar inocencia. Era la gente como Rico la que se había acostumbrado a edificar culpas sobre otros. La calle, por un instante, quedó suspendida entre el peso de la verdad recién salida y la posible brutalidad que reinaría si la furia se normalizaba. Entonces pasó lo inesperado y decisivo. Desde la loma, una luz blanca tardía,
La de un coche que alguien había llamado se acercó. No fue la policía municipal, sino una camioneta vieja conducida por el vecino que había aceptado el café. Detrás de él venían otros, un par de agricultores, la hija de Elena, y una mujer con una libreta que habló poco, pero cuya mirada tenía la gravedad de quien ya ha visto muchas injusticias y sabe cómo registrar la evidencia. Habían venido porque, a diferencia de las autoridades que se lavaron las manos, la comunidad entendía lo que significaba que una persona mayor, veterana, estuviera sola contra un grupo organizado. Rico, acorralado por la llegada de testigos, dejó de gritar. Intentó negociar con una sonrisa que no ocultaba miedo. La placa del hombre alto se mostró y, con ella, la evidencia que Elena sostenía en las manos. La mujer de la libreta, con la certeza que da el oficio, comenzó a fotografiar los documentos, a ordenar lo que la noche intentaba confundir. No hubo un arresto inmediato, no en esa noche de barro y trueno, pero la dinámica cambió. Las cámaras de teléfonos recogieron la escena. Las hojas mojadas se convirtieron en pruebas que cruzarían manos y pantallas. Rico, mentalmente calculando pérdidas superiores a las ganancias, hizo lo único que le quedaba: retroceder. Volvió a su camioneta y, con la arrogancia herida, puso marcha atrás. La lluvia, como si quisiera cerrar una página, lavó las huellas. El corazón de Elena latía con una mezcla de alivio y una certeza nueva. Lo que había empezado como amenazas y humillaciones había terminado abriendo una puerta que nadie, ni los que procuran la impunidad, podría cerrar sin pelea. Fénix, aún tenso, dejó caer la cabeza sobre su hombro como quien pide perdón por la violencia necesaria. Elena, con la caja de herramientas a la vista, supo que algo esencial se había resuelto. La verdad no solo la liberaba a ella, sino que confrontaba a una red que había tejido culpas y apetitos. La mañana siguiente olía a tierra y a miseria recién lavada. Los vecinos recorrían la granja con dedos curiosos y voces bajas. Nadie fingió que todo había terminado. La reparación sería larga y había heridas que curarían lentamente. Pero había un movimiento nuevo. Papeles en manos de la periodista, llamadas a autoridades más altas, y la presencia, tímida pero decidida, de una abogada recomendada por la hija de Elena. Las hojas mojadas tenían ahora respaldo, testigos, fotos, la medalla y la placa, como correlatos físicos de lo que la carta denunciaba. Era una trama que ahora exigía una investigación seria. Elena limpió el establo con movimientos que parecían una ceremonia. Cada haz de paja que recogía era un gesto de normalidad que se imponía al ruido de la noche anterior. Fénix, en esa rutina, se dejó cepillar por primera vez sin tensión completa. Sus orejas se movían con tranquilidad. Sus ojos, antes recelosos, se humedecían en una forma que ella le atribuyó sin miedo a la ternura. La caja de herramientas fue sellada con la promesa de que el contenido viajaría a lugares donde las firmas no se compran con sonrisas. La comunidad se alineó. Detrás de la solidaridad hubo preguntas difíciles que se hicieron en voz alta. ¿Cómo tantos años habían permitido que figuras como Rico crecieran en medio del campo? ¿Qué redes protegían sus negocios? La abogada, ocupada en estructurar denuncias, explicó que no todo sería rápido. Documentos legales, pruebas, testimonios. La maquinaria de la justicia tarda y a veces es cruel. Pero una cosa era distinta. Ya no se hablaba de Elena como una veterana caída. Se hablaba de una mujer que había puesto la mano sobre la verdad y no la había soltado. Hubo reconciliaciones pequeñas y dolorosas. La hija de Elena la abrazó con lágrimas que arreglaban cosas más viejas que el miedo. Vecinos acercaron alimentos, herramientas, y un hombre mayor, que había servido en la misma unidad años atrás, trajo una carta que nunca se envió. Una disculpa que pesaba por lo que el silencio había permitido. Entre todas esas cosas, Elena sostuvo la medalla y la carta amarilla que había sido robada. Apareció, envuelta en una tela dentro del asiento trasero de la camioneta. Alguien la había recuperado durante la confusión.
un joven que trabajaba para Rico y que, empujado por un remordimiento tardío, decidió devolverla. La medalla era un pequeño círculo de metal que dictaba su pasado, pero ahora tenía la opción de convertirse en puente, no en una marca que la definiera por culpa Fénix. En un acto de paciencia, se acercaba cada tarde a la valla donde Elena dejaba la taza de café. A veces ella le hablaba de la carta y la medalla, no para repetir heridas, sino para nombrar lo que había pasado, y así devolverle al mundo su peso correcto. El caballo respondía con pequeñas exhalaciones, con el roce de la cabeza en su brazo, y con pasos largos que dejaban huellas ordenadas en la tierra húmeda. Aquello era para Elena una forma de perdón, del mundo hacia ella, de ella hacia su propio cuerpo por lo que había decidido años atrás. La presión sobre Rico no desapareció. Las primeras citaciones llegaron. Un fiscal abrió investigación basada en las pruebas que la periodista difundió con discreción y fuerza. Las amenazas callaron, al menos en público. Conservadores del poder, aquellos que prefieren la sombra, comenzaron a moverse con más cautela. Elena no celebró. Sabía que la justicia es lenta y que los culpables a veces compran tiempo, pero sostuvo la sensación de que por primera vez en mucho tiempo, la verdad tenía interlocutores dispuestos a escuchar. En la granja, la vida retomó su ritmo desigual. El maíz crecía con la inocencia de la naturaleza. La colcha de retazos volvió a cubrir la silla. El frasco de vidrio se llenó de nuevas cartas, esta vez con mensajes de apoyo y ofertas de ayuda. Elena respondió a todos con la misma franqueza que había mostrado la noche en que leyó la carta al viento. Contó lo necesario, calló lo que debía, y aprendió a confiar otra vez en la presencia humana, sin confundirse con la amistad fácil. Los meses que siguieron fueron de trabajo duro y decisiones pequeñas que sumaban. La investigación avanzó a trompicones. Algunas figuras cayeron, otras se escabulleron entre papeles y nombres, y Rico fue señalado en el proceso como pieza de una red mayor, aunque todavía con capacidad de protegerse con abogados y con silencios. Para Elena, la victoria no sería completa hasta que la tinta en los documentos sirviera para algo más que historias de sobremesas. Era una victoria del orden mínimo. La posibilidad de dormir sin miedo a pasos nocturnos, la posibilidad de dejar la puerta del corral entreabierta, sin sentir que se la abrirían para robar su dignidad. Fénix cambió su relación con el mundo. Ya no era solo el caballo que llegaba herido, era el animal de la granja que asumía su lugar entre el corral y la vida. A veces, al amanecer, se le veía caminar hacia la loma y quedarse allí, observando el horizonte con esa atención que parece medir la eternidad. En un día de otoño, Elena lo llevó hasta un claro donde el viento parecía contener las voces. Allí sacó la medalla, la colocó en la palma de su mano y dejó que el sol la puliera con su luz. Entonces, con gesto que fue más simbólico que práctico, enterró la medalla junto a una piedra pequeña, marcando el lugar con la misma caja de herramientas que la había acompañado siempre. No fue un entierro de lo que hizo, sino un acto de dejar atrás la etiqueta que alguien le impuso. La carta amarilla, la que por años había sido un nudo en su pecho, fue leída una última vez en voz alta, frente a la colcha de retazos. Elena la desdobló y dejó que el viento arrugara las palabras. No hubo más reproches en su boca, solo la memoria de una decisión tomada en un tiempo que ya no pertenecía. No buscó absolución del mundo. Se la dio a sí misma en la forma en que se cosen los parches de una colcha, uno sobre otro con manos que saben cuidar. La comunidad, que antes miraba con distancia a la veterana solitaria, comenzó a verla como a alguien que había demostrado el valor de sostener la verdad. No se llenaron las calles de coronas, ni se instalaron bustos con placas. Lo que hubo fue un cambio más tenue y más real. Gente que dejó de creer que el miedo es la ley máxima. Vecinos que pidieron ayuda para denunciar injusticias que antes asumían como inevitables, y un joven del pueblo que decidió estudiar leyes porque, dijo,
Ya basta de que los que hacen el daño ganen por silencio. Fénix, por su parte, tuvo gestos que parecían expresar lo que la palabra paz significa en los cuerpos. Pasos lentos, orejas relajadas, pero siempre una atención mínima hacia donde Elena iba. Una tarde, ella lo dejó suelto en el prado. El Mustang corrió, no por huir, sino por celebrar. Su galope fue un mapa de libertad que dejó huellas perfectas en la tierra húmeda. Cuando volvió, se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Elena. Ella apoyó la mano sobre su frente, y por primera vez en muchos años, dejó que una risa saliera sin culpa. El final no fue un cierre redondo, hubo expedientes por resolver, entrevistas que ofrecían cansancio, y por momentos la sombra de la noche volvió a mover dudas en su pecho. Pero la forma en que la luz ahora entraba por la ventana de la cocina era distinta. Menos defensiva, más franca. Elena aprendió a mirar su propio reflejo, sin buscar la reparación del mundo para sentirse íntegra. Guardó la caja de herramientas en un lugar visible, y en su primer acto voluntario de tranquilidad, colocó junto al frasco de vidrio una pequeña placa de madera donde escribió, con la letra firme que la edad y la vida le habían dado: aquí se cuida lo que no se vende. La última escena, si se puede llamar así, fue pequeña y perfecta. Al anochecer, Elena y Fénix se sentaron en la valla. El viento jugaba con la colcha de retazos. Ella sostuvo una taza de café que ya no temblaba. El caballo, con la respiración pausada, dejó caer su cabeza sobre el hombro de ella. En ese peso compartido había todo lo que necesitaba para saber que la vida, aún con sus ruinas, permite reconstrucciones. El mundo no había cambiado por completo, pero la pequeña granja era ahora un lugar donde la verdad tenía un refugio. La última línea que quedó en el aire fue dicha por Elena en voz baja, como si nombrar el mundo le diera forma a la paz. Si algo queda de todo esto, que sea la memoria de que sostener la verdad siempre encuentra compañía. Fue una frase simple pero exacta. El eco la recogió y la devolvió en forma de silencio amable, de un caballo que durmió tranquilo por primera vez en años. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta cómo te hizo sentir y activa la campana, para que no te pierdas más relatos que celebran la memoria, la verdad y la fuerza silenciosa de quienes cuidan. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia puede empezar en actos pequeños. Si conoces a alguien que ha defendido su hogar o ha salvado una verdad, nómbralo abajo. Su historia merece ser escuchada.